Hoy vamos a ver otro tema muy interesante sobre la historia de nuestro país, acontecimientos grandes que hubieron en Centroamérica y muchas cosas más. Recordemos que la historia es una gran base de sabiduría que nos va a llevar al pasado y podemos reflejar todos los errores que cometieron ellos para nosotros poder mejorarlos. Esa es la ventaja de la historia, conocerla y saber aprovechar de ella. Antes de iniciar con nuestro tema central, que es la independencia de la corona española en todo en el país y Centroamérica, quiero que hagamos una actividad. Yo a cada uno les traje un mapa de Guatemala, que es como este. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan? Que en este mapa me localicen las entradas de los colonizadores. Eso ya lo vimos en una clase anterior, la conquista de Guatemala, pero ahora quiero que ustedes me demuestren dónde entraron los colonos a nuestro país. Y luego de hacer eso les voy a explicar por qué es necesario volver a recordar ese tema. Entonces necesito que lo terminen, por favor. Luego que ustedes ya hayan terminado de trazar las líneas de entrada de los colonos, ahora vamos a entrar a nuestro tema principal. ¿Por qué les hice marcar un mapa? Porque ustedes recuerdan que en la clase anterior vimos cómo los españoles entraron a nuestro país y a Centroamérica, y hoy vamos a ver la independencia de nuestro país y toda Centroamérica de la corona española. Comencemos con hechos importantes. Este suceso en la historia fue un suceso bélico, ya que murieron muchos españoles y muchos nativos, tanto de Centroamérica como de nuestro país. El estimado de muertes de españoles asciende a 34.400 españoles, solo en Guatemala. Y nativos, aquí en Guatemala fueron 35.000 nativos. Esto quiere decir, y ustedes acá pueden ver la magnitud del conflicto. Fue un conflicto grande, pero fue un conflicto necesario porque, como ustedes bien saben, en la clase anterior vimos cómo los colonizadores llegaron a Guatemala e impusieron un régimen de obedecer a la corona española, en este caso a los reyes de España. En la independencia de Centroamérica de la corona española se unieron muchos países en los cuales ya estaban cansados de tanta manipulación y soberanía de la corona. Empezaron un grupo llamado Ilustración, que fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo, que inició a medida del siglo XVIII. Fue especialmente activo en Francia y Alemania. ¿Qué quiere decir esto? Que Francia fue uno de los primeros países que empezó a abolir a los españoles. Estados Unidos también se unió, pero Estados Unidos no fue de los españoles, fue de la corona del Reino Unido. Después de ver que Francia y Alemania empezaron a tomar fuerza para empezar a deshacerse del reinado y de la posición de la corona española, muchos países centroamericanos empezaron a tomar el ejemplo de las ilustraciones. Esto quiere decir que con idea de las ilustraciones, de levantarse para poder abolir a la corona española, Guatemala y Centroamérica tomaron la determinación junto a sus gobernantes en ese entonces de levantarse para empezar a independizarse. Este proceso, como ya les dije, fue muy bélico porque murieron muchas personas. Ya en Guatemala solo habían muerto 35.000 nativos. Solo imaginen la cantidad de muertos que hubieron en la independencia de otros países. Esto también ya lo habíamos visto en un tema anterior, que fue la Revolución Francesa. No fue al mismo tiempo, pero tuvo mucho que ver, ya que los dos lucharon por sus derechos. En este caso, nosotros en ese tiempo, o aquellos en ese tiempo, lucharon porque ya no querían, ya no necesitaban más las órdenes de la corona española. Pero este fue un proceso muy largo, ya que la corona española no iba a dejar el reinado tan fácil, porque recuerden que los españoles ya habían captado muchas tierras de nuestros países y no la iban a soltar tan fácil. Entonces este conflicto duró más de 13 años. En esos 13, el conflicto en general llegó y se estableció en 2 años, pero a lo largo del tiempo se fueron estandarizando nuevas metas. ¿A qué me refiero con metas? Luego de dejar la corona española se tuvieron que colocar gobernantes, en este caso presidentes, porque como ya no había quien dirigía a los países,
se tomaron a presidentes y aquí empezó el proceso democrático de un país, ya que nosotros no lo teníamos. Como fuimos conquistados, el proceso democrático solo se dejaba a los conquistadores, en este caso la corona española, y la corona española tomaba todas las decisiones y todas esas decisiones, sean buenas o malas, repercutían a nuestro país. Y en este caso los pobladores en ese tiempo de nuestro país, que ya eran criollos, españoles y nativos, todos, en este caso los criollos, que eran hijos de españoles que se criaban aquí, y los mestizos eran diferentes, pero en este caso los mestizos y los nativos tomaron una decisión muy determinante para poderse levantar y decir ya basta con el proceso de democratización de la corona española. Y aquí empezó un proceso que hoy conocemos como democracia. Luego de abolir a la corona española, eh, el proceso de democratización comenzó en Guatemala. ¿Qué quiero decir con esto? Luego de escoger un presidente, eh, de, después de varios conflictos en América del Sur y establecer el imperio mexicano, ojo que también México tuvo que luchar contra la corona española para poder abolir, porque México también fue capturada por los españoles, y estos mismos, México en sí recibía órdenes de la corona española, como Guatemala en ese entonces. Entonces, después de ver que América del Sur, México se liberaron, el 15 de septiembre de 1821 se declaró la independencia en el Reino de Guatemala. Ojo aquí todavía no se toca el término república, aún se toca el término Reino de Guatemala. En el acta de independencia de Guatemala se firmó en el Real Palacio de la Nueva Guatemala de la Asunción. Solo miren la fecha, 1821. Entonces, esto tomó un largo proceso, porque si comenzamos desde la fecha del 25 de septiembre de 1808, solo imagínense el lapso de tiempo que hubo para determinar una independización concreta y formal. Por eso les digo, el cambio no fue de un día para otro. Se tuvieron que tomar bases específicas en las cuales las personas se podían manifestar, y lastimosamente, como les dije, fue un conflicto muy bélico que tomó la vida de muchos inocentes, y hasta hoy en día podemos agradecer a las personas porque después de la independización de la corona española en Guatemala se pudieron ver muchos beneficios. Uno de los beneficios que se vieron muy rotundamente aquí en Guatemala fue la democratización y el poder que las personas pudieran votar. En ese tiempo las mujeres no podían votar, solo eran los hombres. Entonces el proceso de democratización todavía se tenía que mejorar y patentizar, pero eso se iba a ver ya muchos años después, que aquí en Latinoamérica, específicamente Centroamérica, Guatemala, porque Guatemala, todo este proceso de una nueva democratización y mejorar las adecuaciones políticas tardó un poco más que otros países. Esto no significa que nosotros nos tardemos mucho en todo, sino que el proceso de democratización fue un poco más lento por los gobiernos, porque el gobierno que se implantó después de la independencia española fue un gobierno dictador. Esto quiere decir que después de la independización de la corona de España, Guatemala todavía sufrió años de condena por políticos que eran dictadores, y esto afectó al proceso de liberación al país, y al proceso económico, social y cultural de las personas. Ya en este punto la economía de Guatemala se empezaba a renovar, porque nosotros éramos dependientes totalmente de la corona española. Luego de la independización se transformó la economía guatemalteca de dependiente a independiente, y comenzaron el proceso de exportación de muchas cosas, aunque en ese tiempo todavía se veían vestigios de la corona española. Todavía no éramos libres del todo, sino que todavía había problemas que se tenían que solucionar. Al transcurso de los años los gobiernos fueron mejorando, y las personas, al ver la revolución y los efectos de esta misma, lograron hacer muchos cambios después de esta, y hoy en día podemos contar con una reforma democrática bien establecida, independiente totalmente de otros países, y esto se lo debemos a las personas que fueron valientes y pudieron hacer un cambio en ese entonces. Y bueno, podemos abarcar mucho tiempo más, pero con estos puntos importantes de la historia quiero que ustedes realicen una línea del tiempo.
ya que las fechas son muy importantes y ustedes tienen que conocer las fechas, así como esta fecha del 15 de septiembre de 1821 es una fecha súper importante para Guatemala, ya que aquí se firmó la independencia de la corona española. Es por eso que necesito que ustedes hagan una línea del tiempo para poder conocer las fechas y poder tener un mejor conocimiento de la historia de nuestra Guatemala. Aquí tengo un ejemplo de cómo ustedes la pueden hacer. Fue un gusto de verles, esto es todo, hasta la próxima.